Uno de los presidentes más notorios y más conocidos y la historia de él es impresionante. Yo lo he visto en la televisión a través de la guerra civil, el corazón de este hombre que tenía. Es Abraham Lincoln. Mire lo que este hombre dijo. Porque nosotros a veces queremos ponerle peso a un regalo por lo que nos cuesta. Y a veces hay personas que exigen regalos que honestamente los ponen en esclavitud porque tienen que ver con más deuda. Pero mira lo que este hombre dijo, y tú lo tienes y a veces no lo valoramos. Yo creo, dijo él, que la Biblia es el mejor regalo que Dios le ha dado al hombre. Yo creo, dijo este hombre, que la Biblia es el mejor regalo que Dios le ha dado al hombre. Todo lo mejor del Salvador del mundo ha sido depositado y comunicado en este libro. En otras palabras, tú has tenido el mejor regalo del mundo. Oh, no me quite la gorra, me la dejo. Ok, está bien. Tú tienes el mejor regalo del mundo. Es que hay personas que se turban cuando me ven con gorra. Y es que ellos no saben que a mí me da frío, Entonces, pastor, porque si es el mejor regalo, te voy a decir algo todavía mejor. ¿Cuántos de ustedes en un momento dado se siente que la vida y el mundo le han golpeado duro? Gracias por eso. No. ¿Cuántos de ustedes a veces se sienten golpeados por la vida? Pues cuando te sientas golpeado por la vida, en vez de ir a Facebook o a tu teléfono, abre la Biblia. Abre tu Biblia, el mejor consejo lo vas a recibir allí. Ahora, en 2 Timoteo capítulo 3, versos 16 al 17, toda la escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñarnos todo lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados. Y hay personas que a veces no están equivocados, están bien a la izquierda, están súper equivocados, pero como no abren la palabra, esta camisa que usted ve aquí, yo felicito a las personas que tuvieron la visión de ser parte de grupos pequeños saludables, porque esto hay que tener pasión y visión para esto. Porque entendieron la importancia de ellos entender a través de las escrituras cuál era el propósito eterno de Dios. Porque ahora estamos aprendiendo que el regalo más grande del mundo no es el que tú recibiste, un auto, o una casa, o ropa, o lo otro, sino es la Biblia, y tú la has tenido todo el tiempo en tu casa. Cuando estamos equivocados nos enseña a hacer lo correcto. No a decir yo tengo la razón. Dios la usa para preparar, capacitar a su pueblo para que se haga toda buena obra. Entonces a veces la palabra misma nos enseña lo que estamos haciendo mal, nos celebra con lo que estamos haciendo bien y nos ayuda, inspira toda buena obra. Déjenme romper este verso rapidito. Cuando dice es útil, está hablando de servicio, provecho, está hablando de beneficios. La palabra nos produce un beneficio, un provecho. Cuando dice que nos enseña, es que nos da claridad. Porque no es cuestión de tú abrir un libro y leer la Biblia, no. Toma tiempo y temporada, pero mientras más rápido tú empiezas, siendo parte quizás de uno de estos grupos pequeños, que los testimonios, necesitaremos 5 horas para que todos ellos dieran testimonio de cómo esto, en personas que llevan tiempo en el Evangelio, ha transformado su vida. Porque no es que tú sepas versos bíblicos, es que esos versos bíblicos transformen tu vida, transformen tu lengua, tu manera de hablar las cosas. Que tú puedas tener un entendimiento que Cristo está en ti, la esperanza de gloria. Pero ese Cristo tiene que reflejarse en tus acciones, tus actitudes y tus palabras. Diga palabras. Nos deja ver lo que está mal. En otras palabras, nos muestra que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Nos corrige. Nos señala hacia la verdad cuando estamos errados, amados. Es interesante. Nos prepara y capacita. En otras palabras, nos adiestra para todo lo que la Biblia nos ordena y nos pide que hagamos. Yo creo que el Espíritu Santo es el que usa la palabra para transformar la imagen de Cristo en nosotros. En otras palabras, la palabra es totalmente suficiente en la transferencia de su verdad.
cada vez que tú tomas la palabra y estudias la palabra, se está transfiriendo una verdad. Y esa verdad, a través de enseñanzas como esta, se te ilumina a tu conciencia. Yo le decía a los hermanos de grupo de crecimiento que no es cuestión de tomar esta clase, de tomar estas clases y verlas, trabajarlas, estudiarlas, declararlas, hablarlas, vivirlas, practicarlas. Y lo mejor que tú lo puedes practicar es con tus seres queridos. Entonces, esto me trajo un principio que escribí para ustedes. Fracasamos en nuestro deber de estudiar la palabra, no porque sea difícil de entender, o porque sea aburrida, o porque sea mucho trabajo. Nuestro problema nunca ha sido falta de inteligencia o deseo. Nuestro problema ha sido falta de pasión. Es bien difícil tú hacer algo en el reino si tú no tienes la pasión. El 2020, haciendo una marca en esto, probó la pasión de toda la gente y todos los cristianos. Algunos todavía no han podido arrancar en esa pasión, pero eso es otro tema. Entonces, Pastor Candelario, ¿por qué estudiamos la Biblia? Número uno, estudiamos la Biblia para conocer a Jesús. Cuando tú vas a la escuela, a la universidad, se supone que tú vas a aprender. Aprender para prepararte hacia donde tú vas. El primer grado me prepara para el quinto grado me prepara para el grado 10 y el grado 10 y esos 3 años o 4 años después me prepara para ir a la universidad. Mira lo que dice Juan capítulo 5 verso 38. Y no tienen su mensaje en el corazón porque no creen en mí. Jesús está diciendo, el problema es que la gente dice que me ama pero no me conoce. La gente dice que se congregan pero no me conocen. Luego dice que soy a quien el Padre les ha enviado. A veces es bien difícil uno recibir de una persona lo que el Padre nos envía. Eso en la parte profética es bien interesante cuando podemos reconocer el don del profeta, porque ese profeta nos está hablando algo, diciendo algo que el Padre nos los envió para nosotros, ¿qué? Nosotros escucharlo. Ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que en ellas se le da la vida eterna. Pero las escrituras verdaderamente me están señalando hacia mí. Y sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Qué interesante que Jesús le dice a los estudiosos, a los discípulos, a los fariseos, le dice, es verdad, ustedes conocen el Torá, ustedes conocen el antiguo pacto, es verdad, y esa palabra señala a mí, el problema es que ustedes se niegan a recibir esa vida y todos sabemos que eventualmente lo crucificaron. Entonces lo que está diciendo Jesús aquí, no caigas en la trampa de estudiar la palabra sin hacer lo que ella dice. Yo escucho mucha gente que cita la palabra, habla la palabra, dice la palabra, pero ellos tienen que darse cuenta que es el reflejo de cómo ellos actúan, viven, hablan. Sus acciones en su familia, en su casa, en el lugar de trabajo, hablan mucho de que esa palabra se está desarrollando en ellos. Estudiamos para buscar y conocer a Jesús, porque es la única fuente de vida que tenemos y las escrituras testifican de Jesús. Los fariseos conocían sobre el hijo del carpintero. Nazaret, ¿de ese barrio podrá salir algo bueno? Eso es lo único que ellos conocían, pero no pudieron comprender el punto central de que Dios le había dado una palabra profética a través de los profetas mayores y menores. No la pudieron discernir, y así como los fariseos, por no estudiar las escrituras, el conocimiento propio de su justicia, a veces nos ha cegado a nosotros el mismo entendimiento. ¿Cómo tú puedes todavía ver gente que se congregan y abusan de sus familias verbalmente? There gotta be something not right. ¿Cómo tú puedes decir que tú conoces la palabra? Tú conoces la palabra, pero no lo conoces a Él. Y por eso estudiamos las escrituras. Hablaba con un hermano en esta semana y me daba testimonio de todos los años que ha estado en la escritura, y de momento se mete a los grupos pequeños saludables y hace...
Aquí hay muchas personas que su matrimonio sería mejor. Yo les recomiendo a aquellos que no tomaron esta primera sección, aunque la vamos a repetir eventualmente, pero yo les recomiendo que los matrimonios deberían leer este libro. Es 10 minutos todos los días. Lo lees más rápido que todos los textos que tú envías. Y he escuchado unos testimonios de matrimonio, porque a veces pensamos, amados, que nosotros diciéndole a la gente, esto es lo que dice la Biblia. No, aplica lo que dice la Biblia y tu testimonio va a transformar a otro. Yo creo que el buen estudio bíblico nos lleva a la humildad. Y recordaremos lo limitada que es la naturaleza y los atributos de Dios. Y nunca debemos estar impresionados en cuánto nosotros, otros saben o cuánto conocemos intelectualmente las Escrituras. ¿Por qué? Porque el estudio de la palabra tiene como propósito que permanezcamos en una relación con Jesús. Yo me atrevo a decir universalmente, me atrevo a decir que más del 80%, que la gente que se sienta en las iglesias todos los domingos, conocen la Biblia pero no conocen a Jesús. Lo vemos, el divorcio, la violencia, la mentira, la manipulación, la falta de disciplina, la irresponsabilidad, que es una de las cosas más grandes que el pueblo de Dios todavía no ha podido manejar. Número 2. Estudiamos la palabra para amplificar nuestro discipulado y servicio. Tú no podrás servir en una casa hasta que tú no estudies la palabra, porque la palabra te enseña a ti que para tú ser parte viva de un organismo tienes que hacer algo. Mi dedo, si no está conectado a mi mano, se muere. Y nosotros somos una rama. Él dijo, yo soy la savia o la vid. Yo soy la vida. Conectados en mí pueden dar fruto, pero separados de mí nada podéis hacer. Mira lo que dice en Hechos 18, 25 y 26. Apolo sabía también algo acerca de Jesús. Diga algo. Porque a veces sabemos algo. Pero mira esto. Y hablaba con entusiasmo a la gente y le explicaba muy bien lo que sabía. Tú podrás explicar y hablar solamente lo que sabes. Y este hombre, Apolo, cuando se convierte, le da un deseo, lo que le llaman el primer amor. Yo no creo que no hay primero, segundo, ni tercer amor. Amor es amor y se acabó. Y este hombre, con lo poco que escuchó, comenzó a dar testimonio. Sin embargo, diga sin embargo, conocía solamente lo que Juan el Bautista había anunciado. Aquí hay algo tremendo. Este hombre lo que escuchó lo dio por gracia, pero lo único que conocía era el bautismo en las aguas. Y de que venía un Salvador. Y que Juan iba a menguar para que otro creciera. Y él comenzó a hablar de esto. Pero mira, aquí, esto es lo chévere cuando hay personas que están educadas en la palabra. Un día Apolo, confiando en sus conocimientos, comenzó a hablarle a la gente que estaba en la sinagoga. ¿Confiando en qué? Pero él sabía ¿qué? Poco. Pero cuando Priscila, ¿te acuerdas, Priscila, de eso? Y Aquila lo escucharon, le dijeron, espérate, este muchacho tiene un corazón bueno. ¿Sabes qué? Yo tengo un grupo de GPS en la iglesia. Yo quiero que tú seas parte porque tienes un deseo y un ímpetu de hablar. Dice que lo llevaron a su casa y le explicaron en forma más clara y directamente el mensaje de Dios. Ahí nos damos cuenta que el estudio de la palabra tiene poder. Este hombre tomó lo que sabía y lo que compartía, y de repente Priscila y Aquila dijeron, espérate, este hombre hay que enseñarle un poco más, y lo demás es historia. Al punto que un día los discípulos comenzaron a poner a Apolo y a Pablo y a comparar, y Pablo dice, no es lo que es Apolo, ni lo Apolo siembra, otro riega, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces muchos de ustedes que hoy reconocemos que pasaron los grupos pequeños saludables, ahora viene un crecimiento, pero eso tiene que ver con tu relación con Dios, que no te la podemos enseñar. Tú la practicas y la practicas. Si tú aspiras ministerio, tienes ministerio y tú no estudias la palabra, estamos perdiendo el tiempo.
Porque solamente hablamos lo que conocemos, pero va más allá del conocimiento. Por eso es que cuando a la gente se le explica la gracia divina de Dios, después de haber pasado por un crecimiento de una Biblia de ley, salvación por obra, y de momento dice que Cristo nos justificó en la cruz, la gente dice: ¿cómo es posible que Él haya hecho cuando yo no hice nada? Porque Él no quería que tú hicieras nada. Lo único que Él quería es que tú lo obedecieras. Man. Entonces el estudio de la Biblia expande nuestra habilidad de ministrar con claridad y verdad de Dios. ¿Por qué? Porque la verdad divina expande nuestro entendimiento. Diga conmigo: la verdad divina expande mi entendimiento. Y es interesante que lo más grande que hace la palabra es que nos mantiene conectados a la fuente. Por eso yo dije ahorita que el 2020 le probó y probó en la gente su pasión. Y fidelidad también, pero no vamos a entrar en eso. La Biblia inspirada por Dios, un Dios que es vivo y Dios es activo, amado. Nosotros somos reactivos, pero Dios es activo. En sí mismo es un libro vivo y activo, y siempre hay algo nuevo que nos ilumina. Por eso es que la búsqueda de Jesús es toda la vida. Toda la vida lo estaremos buscando. ¿Y cómo? A través de las Escrituras. Yo creo que nuestro mayor esfuerzo siempre debería ser dedicación, sujetarnos, abrazarnos a la palabra. Mire, amado, le voy a decir algo: todos los seculares buenos y todos los negocios son buenos y todos los trabajos son buenos, pero de nada vale, porque por más que tú te esfuerces en algo, el escritor de Eclesiastés dice: ignorante. Porque un día pueden venir a buscar tu alma y lo demás es historia. Entonces, pastor, ¿por qué estudiamos la palabra? Para abrir nuestro entendimiento. Se supone que cuando uno da clases de consejería premarital es para abrirle el entendimiento de las personas. El problema es que al abrirle el entendimiento, la persona tiene que reconocer si está o no está preparada o preparada para un matrimonio. Pero ya la mayoría de la gente vienen ya con sus decisiones tomadas. Es bien difícil poder llegarle a una persona con decisiones tomadas, porque esto es lo que yo quiero, aunque Dios me esté diciendo: momento no es el mejor. Si yo preguntara aquí y entrevistara a muchos de ustedes, ¿cuántos de ustedes tomaron decisiones así y pensando que era Dios se dieron cuenta que el dolor que pasaron a través de no fue el mejor? Lucas capítulo 24, verso 27. Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y todos los profetas. Ahora Jesús se sienta con los maestros. Diga los maestros. Porque la lucha de Jesús no era con el diablo. La lucha de Jesús era con la incapacidad que aquellos maestros decían que sabían que no sabían nada. Porque ellos estaban mirando sus intereses. Y Jesús tiene que decirle a los discípulos y a todos, porque la lucha que había era cómo nosotros conectamos la ley con la gracia, y eso no funciona. Eso es ponerle un remiendo viejo a un pantalón nuevo. Y Jesús tiene que ahora llevarlos para que vean que el que le estaba hablando había sido profetizado por los profetas que ellos mismitos adoraban y alababan. Mira lo que dice. Y todos los profetas explicándole lo que las escrituras decían acerca de él mismo. Jesús sacó el tiempo, pero hay personas que aunque sacan el tiempo están ahí, pero no van a aprender. La actitud no es la correcta. Por eso tenemos que aprender a presentarnos a Dios. En el liderato, si tú no meditas en la palabra de todos los días, oh my God, you can't go beyond. You can't. El antiguo pacto es rico en la promesa del Mesías. Estaba todo ahí, hermano, de Jesús, que había de manifestarse y que tendría una obra de redención. Cuando miramos la narrativa del nuevo pacto, es diferente en el sentido de que está fundamentada en el testimonio del antiguo. En el antiguo se profetizó, en el nuevo lo vieron. En el nuevo lo pudieron tocar.
En el Nuevo lo pudieron escuchar, y un estudio cerca de ambos testamentos nos da mayor conocimiento, entendimiento de lo que Jesús cumplió en su vida. La muerte, la resurrección y la ascensión. Lo estaremos celebrando la semana que viene aquí, Viernes Santo, no jueves, viernes aquí. Y luego el pastor Joel el domingo desde Venezuela. Joel López, ya. Escucha bien. Cuando tú lees el Nuevo Testamento, cuando tú lees las cartas de Pablo, ya tú no estás viendo a un Jesús profético, tú estás viendo la vida, tú estás viendo al Cristo resucitado. Ahora tú estás viendo, palpando, escuchando aquel que en el principio era la palabra, y aquella palabra que estaba en la boca de Dios, y aquella palabra que cuando Dios la soltó se hizo carne. Génesis capítulo 1 es uno de los recuentos más tremendos del poder de la palabra. Léalo, está en su Biblia, el capítulo 1. En el principio Dios creó. Siempre hay un principio. En el principio Dios habló, y dijo Dios, y habló Dios, y lo que Dios habló, dice el capítulo, fue manifestado. Lo que sale de tu boca vas a comer de eso, para bien o para mal. Porque una vez salió el I'm sorry o el esto o lo otro, ya esa palabra salió, y de los frutos comeremos. Por eso es que la Biblia dice que la palabra de Dios es viva y más cortante que espada, que una vez sale esa palabra, amado, te va a cortar a ti. No solamente habla de la muerte, resurrección y ascensión. El Nuevo Testamento me da fortaleza, me da esperanza de que un día le veremos cara a cara. Un día la manifestación de ese reino que ya está en la tierra, lo podemos no solamente hablar de Él, escuchar de Él, sino disfrutar de mismo. Y a medida que el Espíritu Santo sigue haciendo la obra en nosotros, nos abrimos más allá de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Por eso es importante entender que estudiar la palabra tiene poder. Pastor, ¿por qué estudiamos la palabra? También para que nos transforme. Esta es la parte más importante de estudiar la palabra. Tú no puedes esperar transformación en otros hasta que tú no eres transformado. No es lo que yo pueda hablar aquí, es lo que me está transformando a mí, para que cuando yo lo hable. Por eso nosotros violamos unos principios con nuestros hijos y a veces con nuestros nietos. ¿Sabía usted que tu hijo o tu nieto, ya como yo soy abuelo, nunca se va a olvidar de lo que salió de tu boca, aunque tú pienses que sí? Un día te va a devolver la bola. Entonces necesitamos estudiar la palabra para transformación. GPS. ¿Cuántos de los que están aquí que tomaron GPS sienten que han sido transformados? Yeah. Otros dijeron, no, es que yo sé demasiado para meterme en eso. Ese es el problema contigo. A veces yo hablo con pastores y cuando me dicen, pero Candelario, tú me estás haciendo esa pregunta, pero tú no sabes eso. Si lo supiera no te lo estuviera preguntando. Wow, yo pensaba, no, lo que les quiero enseñar a ellos, que no importa quién tú seas y qué asignación tú tienes, siempre hay un buen espacio para seguir aprendiendo. Hebreos 4:12, pues la palabra de Dios es viva y está ahí poderosa, es cortante, más que cualquier espada de dos filos, penetra en el alma y en el espíritu, que es la parte más difícil de nosotros, la parte almática de nosotros. La articulación, la médula del hueso, y deja al descubierto. ¿Tú sabes por qué a la gente le da miedo a veces leer la palabra? Porque te descubre. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. El problema es que esos deseos la mayoría del tiempo no son los mejores deseos. Entonces uno lee un verso así, Dios mío. El Salmo 51 es un salmo que yo siempre le digo a las personas que han pasado por los crisoles de la vida o están viviendo una vida fuera de orden, lo lean para que vean dónde cayó David y cómo David expresa
expresa. ¿Tú sabes lo que es el dulce cantor de Israel? El hombre que tomaba un instrumento y Dios cantaba a través de él. El hombre que tenía el corazón conforme a Dios. El hombre que Dios lo llevó. El gigante que mató a Goliat. Y de repente en el Salmo 51 él expresa verdaderamente esa parte almática que lo tenía atado, y lo expresa y lo dice. Se atreve a abrir su corazón, se atreve a abrir las cortinas de su vida, y de repente uno ve ese Salmo 51 y dice: Dios mío, pero este hombre, ¿cómo es posible? Pero cuando tú sigues leyendo, a lo último, casi a la mitad, dice: pero tengo que reconocer que te necesito a ti, tengo que reconocer que tú eres mi amparo, tengo que reconocer que tú eres mi balso, tengo que reconocer, es verdad, yo tengo el corazón conforme al tuyo, soy un gran cantante, sin embargo, I need you. Léalo en su caso, ¿ok? Salmo 19, mira esto. ¿Estás listo ahora? Porque aquí vas a ver el poder de la palabra para aquellos que abdican estudiar la palabra. Se pueden leer un libro, pero no leen el libro. Las enseñanzas del Señor son perfectas. ¿Qué dice ahí? ¿Avivan qué? Tu problema almático es porque tú no meditas en la palabra. Tú sigues haciendo cosas y haciendo cosas y haciendo cosas y haciendo cosas. Y estás como Apolo. Dices lo que tú sabes, pero no se te ha revelado más nada, porque la palabra reavivan el alma. Los decretos del Señor nos dan confianza. Hacen sabio al sencillo. Mire qué poderoso. My goodness. Los mandamientos o la palabra del Señor son rectos. Traen alegría a tu corazón. Aquí está el problema de la iglesia del siglo XXI. La gente quiere vivir todo esto, pero no meditan en la palabra. Y cuando el Señor le dice a Josué: cuando tú medites en la palabra de día y de noche, harás prosperar tu camino. La gente se esfuerza para prosperar, la gente se esfuerza para acumular, la gente se esfuerza para sacar 5 de aquí, 20 de allá, 50 de aquí, 100 de ayer. Pero el Señor le dice a Josué: la palabra de Dios, si la medita, harás prosperar tus caminos. En otras palabras, yo no miro cuando las cosas prosperan. Las cosas prosperan porque yo medito en la palabra, yo vivo la palabra, yo enfoco en Cristo Jesús la palabra. My goodness. Los mandamientos del Señor son claros, dan una percepción para vivir. No hubieran personas que se quisieran quitar la vida si meditaran en la palabra. Nos da la percepción correcta. La reverencia al Señor es pura, permanece para siempre. La palabra del Señor es verdad, cada una de ellas es imparcial. Son más deseables que el oro, my goodness, incluso que el oro más puro. Son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal. Sirven de advertencia para su siervo, una gran recompensa para la obediencia. Aquí está nuestra crisis. No entendemos el poder de la palabra. Que sabemos, pero hace falta las Priscila y las Aquila. Bueno, eso es lo que hemos hecho con aquellos que nos están ayudando, porque en este proceso de vida de propósito no fue cuestión de que nosotros nos sentamos a enseñarle a ustedes. Ustedes leyeron, porque esto no es para la gente dice: es que yo no puedo leer porque me da sueño. Ay, por favor, deja ya de estar ganas de darle con el micrófono por la cabeza. Y en los testimonios que escuchábamos, nos dábamos cuenta que a veces los más maduros son los más ignorantes. Los más que dicen que saben son los menos que saben. Por sus frutos. ¿Para qué hace la palabra de Dios en nosotros a medida que la estudiamos y entendemos? Bueno, nos restaura, nos da sabiduría, nos llena de gozo, alegría al corazón, ilumina nuestra vista, nos advierte de la justicia y la recompensa, nos lleva a comprender por qué la palabra de Dios no solamente viva y eficaz, tiene valor, tiene más valor que la comida y el dinero. Hay gente que está pendiente más a la comida que al dinero que a la palabra. Yo no estoy diciendo que una o la otra sea importante,
Pero la palabra dice en Génesis, si no me equivoco, es el capítulo 12, Génesis 24, si no me acuerdo bien de la escritura, que el ángel del Señor nos persigue para prosperarnos. Y nosotros siempre estamos detrás de la prosperidad, que si estuviéramos detrás del ángel del Señor, que ese ángel, ¿tú sabes quién es? Jesucristo, el resucitado. Decirnos nuestras intenciones y motivos. Y dice, espérate, yo no puedo decirle ese embuste. Y yo no puedo ser irresponsable. Yo no puedo seguir tomando de excusa estas cosas. Eso es lo que la palabra hace, te dice. Tú sabes cómo tú dejas de meter paquetes en embuste y eres más responsable. Comienza a meditar en la palabra de Dios. Entra en los proverbios y te vas a dar cuenta que la forma que tú manejas las cosas no es la forma correcta. Y por eso es que siempre tenemos que estar haciendo y haciendo y haciendo. Y vivimos para hacer, no. Y a veces nos agotamos y un día te da un ataque al corazón o el azúcar te sube 500, la presión te explota la arteria mayor y todo se quedó igual. Por eso cuando a mí me dio el COVID, ahora lo puedo decir público, aquellos 2 meses y aquellos 8 días en el hospital que fueron como 8 años, algo bueno me pasó. Lo mejor en mi vida, cuando me recogieron en casa, la gente en emergencia del piso del baño, lo mejor que me pasó, que lo único que yo tenía era mi pijama corta y una t-shirt. That's it. Y llegué al hospital sin teléfono. Gracias, Señor. Y cuando me postraron en aquella cama, porque me tuvieron que postrar en aquella cama, me subieron a la cama. La pastora Milady, la primera pregunta que me hizo cuando llegué aquí, pastor, pero ¿cómo tú manejaste ese tiempo tú solo allí? Tú nunca trates de controlar lo que tú no puedes controlar, sino que, Señor, ¿qué voy a aprender de esto? Y lo demás es historia. Pero si me hubiera llevado el celular, no, es que yo tengo que seguir trabajando, no, te vas a morir, es lo que va a pasar. Estudia la palabra. La quinta, estoy llegando al final. Estudiamos la palabra porque nos profundice en nuestra devoción con Cristo. Mira lo que dice en el capítulo 17, verso 11. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica. Espérate. Los de esta iglesia tenían una mentalidad más abierta que los de esta iglesia. ¿Por qué dice ahí? Lo dice. ¿Y escucharon con qué? Con entusiasmo. ¿El qué? Le voy a decir una cosa, y esto no es ego, pero esta iglesia es bendecida porque cada ministro que se para aquí lo que hace es enseñar la palabra, hablar la palabra. Todo lo que hacemos 5 días a través de nuestro servicio de oración es hablar la palabra. Eso no es para todo el mundo, es la gente que quiere escuchar con entusiasmo, es la gente que quiere recibir compasión. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. ¿Cuántas veces yo le digo, estudie esto, vaya y chequee? Asegúrese. Yo viví en una generación que siempre todo lo que hablaban era pecado y ley, y Cristo viene y el juicio de Dios cae. Pero esa generación no los enseñaban a escudriñar la palabra. Me dijo un pastor que le estoy ministrando de Pensilvania, me dijo, oye, Candelario, hoy en día es tan difícil pastorear. No, pastor, no es difícil, es complejo. ¿Y por qué es complejo? Porque tú tienes gente que ha madurado más, tienes gente que le gusta aprender, tienes gente que quiere entender verdaderamente lo que es la justicia de Dios, porque por más que yo trate con ayunos y oración, la palabra me dice que me voy a quedar corto. Pero cuando yo recibo la justicia que viene en Cristo Jesús a mi vida, me doy cuenta que todo lo que yo iba a hacer, Él lo hizo. ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer? Obediencia, que es la parte más difícil tuya y mía. Amén. Examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia de cómo los de Berea recibieron el mensaje? Diga con entusiasmo. Me pregunto, cuando usted viene aquí los domingos y los jueves, ¿cómo usted recibe la palabra? Aunque muchos de ustedes no vienen jueves, les hace falta entusiasmo. Este jueves tuvimos una palabra poderosa aquí. Pero está bien, estabas ocupado.
tienen muchas cosas que hacer. Los recibieron con entusiasmo. ¿Por qué, Pastor Candelario? Porque la mente de los bereanos era más abierta que la de Tesalónica. Para aquellos estudiantes de las Escrituras se da cuenta ahora el por qué los bereanos tenían un entendimiento más claro en la palabra profética. Ahora te diste cuenta. Ay, pastor, yo quisiera ser como los bereanos, que podemos entender proféticamente, porque estudiaban y recibían la palabra con entusiasmo. Diariamente examinaban las Escrituras para ver si Pablo y Silas estaban enseñando la verdad. La problemática es que a medida que tú la sigues examinando, más se te sigue revelando y más te sigue demandando y más te dice, tienes que ser responsable. La palabra griega para examinar aquí me llama la atención, es la palabra investigativa. Esta palabra que usan en, ¿cómo se llaman los que estudian esto? Forense. La ciencia forense. Esta palabra de ciencia forense es la que se usa en el griego aquí para estudiar. Otra palabra, una forma forense. Me gusta ver al lieutenant Joe Kenda cuando entra a los sitios, él mira. Mientras otros están tirando retratos, aquellos están allá en el La La Land, porque así a veces pasa en el cuerpo de Cristo. Él está pendiente, ¿qué pasó aquí? Déjame ver qué cae. Y a veces, amado, me gusta cuando de momento en el programa como que interpretan lo que él está haciendo y ponen un retrato de cómo pasó las cosas. Esa capacidad tú y yo la tenemos cuando nos metemos en la palabra, cuando lo hacemos de verdaderamente porque queremos crecer y cuando no entendemos y preguntamos. Porque hay gente con un entendimiento errado por lo que entendieron y lo siguen utilizando como Apolo. Recordemos, la sana doctrina era uno de los temas principales de Pablo. En las cartas de Tito y Timoteo, cuando tú las leas, me pregunto si los que están aquí y algunas personas dentro del liderato han leído alguna vez, han sacado tiempo para leer las cartas de Tito y Timoteo. La lucha de Pablo allí era la doctrina, porque los judíos querían que le incluyeran la ley a la salvación. Ellos querían que los cristianos se circuncidaran y eso no era así. Y Pablo, cuando tú lees la carta de Tito, que es bien fácil de leer, las dos cartas de Timoteo, te das cuenta claramente, escucha bien, que el tema de la doctrina era principal. Ahora, ¿qué quiere decir entonces, pastor, estudiar la palabra de Dios? Esdras capítulo 7, verso 10 nos abre otra ventana. Dice, así fue porque Esdras había decidido estudiar. Y después dice que después que estudió, ¿qué hacía? Ok. Todo el mundo acá, no se me distraiga, no permitas que la palabra se te pase. Yo pongo estos versos aquí para que usted los anote y después usted se vaya a su casa a hacer esto. Pero la mayoría de ustedes no lo va a hacer. Ese libro de vida de propósito, cuando yo lo leí en el 2002 fue tremendo. Cuando empezó lo de GPS, lo revisité. Y una de las cosas, yo lo tengo, ese libro salió en el 2001. Y yo estaba en un ayuno de 40 días. Y yo pensaba que sabía tanto que no sabía. Porque a veces la gente quiere empezar con algo cuando no entienden o tienen claridad de propósito. Y ahí comencé a ver cuál es el propósito de un esposo con una esposa. ¿Cuál es el propósito individual de cada persona? Y de momento cosas se me comenzaron a revelar y tengo muchas anotaciones en ese libro. De hecho, ese libro me provocó para escribir un jornal de 40 días que le dije a mi esposa que lo leyera y lo abriera el día que yo me fuera con Cristo. Está allí, 40 días. Porque me di cuenta que después de un pastorado tan largo ya, amado, había muchas cosas que la ignorancia me había privado, porque no sacaba el tiempo correcto para estudiar la palabra de Dios. Buscaba un verso aquí, buscaba un verso allá, pero cuando tú comienzas a hacer eso, violas
Es como tratar de mostrar amor por lo que tú le compras a tu esposa o a tu esposo, o lo que tú le compras a tus hijos. Eso no es amor. Amor se muestra cuando hay desacuerdo. Amor se muestra, no sé por qué estoy diciendo esto, porque el que le caiga el sayo, que se lo ponga. Amor se muestra cuando hay una diferencia o deferencia en nuestra relación. Pero eso es otro tema. Así fue porque Esdras había decidido estudiar y obedecer la ley, que es la palabra del Señor, y enseñar sus decretos y ordenanzas al pueblo de Israel. Entonces, la pregunta aquí es, ¿sobre qué Esdras puso su corazón? Estudiar la palabra, practicar la palabra, ponerla por obra, enseñarla, y de esa manera es que nosotros nos hacemos discípulos. No es cuestión de tú entrar a un discipulado, es que tú tomes ese discipulado y lo apliques a tu vida. La palabra estudiar en el hebreo quiere decir buscar con cuidado. Mirar el contexto en Esdras 7:10. El pueblo de Dios está regresando de su exilio de Babilonia. Hay una crisis allí. Escucha, porque este cierre es importante. Cuando Esdras está hablando eso, que había decidido estudiar, era que el pueblo de Dios estaba en cautiverio, estaba en exilio en Babilonia. Entonces alguien tenía que escuchar a Dios, alguien tenía que recibir a Dios. Y lo único que Esdras podía hacer era ¿qué? Estudiar la palabra y obedecer y enseñar. Y aquí vemos algo violento y poderoso. Mira qué lindo, mira lo que me encanta este profeta menor, me encanta, porque aquí vemos ahora cuando llega Nehemías, reedifica los muros de Israel, de la ciudad. Cuando llega Zorobabel, reconstruye el templo. Pero aquí viene Esdras, que había decidido estudiar, obedecer, enseñar la palabra de Dios, y Esdras reconstruye al pueblo de Dios, a cada individuo con la palabra. La palabra viene a reconstruirte. Tú puedes tener todo lo que tú tengas, y si tu cuerpo y si tu vida está construida en la palabra, tú sabes que Dios te llevará, tú sabes que Dios abrirá, tú sabes que Dios suplirá. Concluyo. ¿Qué métodos, qué recursos necesita? Nosotros vamos a empezar otro GPS después de este sobre el carácter y los frutos del Espíritu. Y a muchos le hace falta carácter y le hace fruto. No es tu posición, es lo que tú necesitas conocer. ¿Cómo, con qué grupo te puedes unir a estudiar la palabra? Pues con nosotros. Es que no tengo tiempo. Next. Tercera. Vamos a ser honestos, ¿de qué forma tú estés estudiando la palabra? Porque tiene que haber un sistema. Por eso tenemos que recordar que estudiamos las Escrituras, y está. Y le puedes tirar un retrato ahora. Conocer a Jesús, la fuente de vida eterna. Ampliar nuestro discipulado y servicio. Abrir nuestro entendimiento. Ser transformado y profundizar en la devoción con Dios. ¿Cuánto le gustaría hacerse un buen regalo? A 2 o 3, ok. Tú nunca has dicho, como a mí no me regalan nada. Eso es una de las cosas más erradas para meterte en deuda. Sí, porque uno se convence, yo me merezco esto. Ya ahí cometiste un grave error. Como a mí no me regalan nada, yo me voy a regalar esto. No te regalaste nada, te regalaste una deuda. Entonces, pastor, dígame, pues yo quiero ese regalo. Ok. Uno de los mejores regalos que nos podemos hacer nosotros es conocer a Dios a través de la palabra. Amén, qué palabra tan poderosa. No sé desde dónde está ahora mismo, si está en casa, en el trabajo, almorzando, o te uniste a nosotros en una reunión en algún lugar del mundo. Si esta maravillosa palabra ha tocado tu vida de alguna manera, si tomaste la decisión de seguir a Cristo, queremos saberlo para poder ayudarte a dar los próximos pasos.
entonces te invitamos a que vayas ahora mismo a ciforlando.org/conexión. Por favor, llena el formulario con toda tu información y elige si estás entregando tu vida a Cristo, recomprometiendo tu vida o simplemente necesitas oración o quieres conectarte con nuestra iglesia y ser parte de nuestra visión, que es alcanzar, restaurar y edificar a las familias de la tierra. Queremos equiparle con todas las herramientas necesarias para hacerlo. Si quieres apoyarnos y enviarnos una ofrenda, lo puedes hacer a través de donar.ciforlando.org para que podamos seguir cambiando e impactando vidas en todo el mundo. Gracias por acompañarnos hoy. Estamos muy contentos de verte y nuevamente, no olvides suscribirte a nuestro canal en live.ciforlando.org y seguirnos en las redes sociales. Nos vemos en nuestro próximo servicio. Sean bendecidos.